Hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Es un gusto el podernos ver nuevamente, el podernos conectar a través de la página del templo para comenzar este servicio dominical, este culto de predicación. Y vamos a hacerlo como acostumbramos, entonando algunos himnos, algunos cantos para la honra y gloria del Señor. Así que les invito a que me acompañen a entonar en primer lugar el himno Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Señor, en esta mañana le damos las gracias nuevamente por darnos el privilegio y la oportunidad de regresar a su casa para poder tener este culto de predicación, para poder transmitir desde este lugar este servicio que queremos que sea para honra y gloria suya, en el que deseamos exclusivamente que usted se lleve toda la honra y toda la gloria, que todo lo que hagamos sea para glorificar su santo y bendito nombre. También rogamos, Padre, que el servicio que se ha preparado, que estamos haciendo, los cantos, tanto la predicación de su palabra, puedan ser de bendición, no solamente a nuestras vidas, sino también a aquellas personas que están conectadas a través de las plataformas, a nuestros hermanos, a cada una de las familias que están representadas aquí en su casa, pero también a aquellos que nos están
viendo, Padre. Rogamos que sea su Espíritu Santo el que nos lleve, que nos conduzca, que nos enseñe, que nos exhorte a través de su palabra lo que tenemos que aprender en esta mañana, Señor. Le damos las gracias porque usted sigue siendo fiel, le damos las gracias porque usted sigue siendo bondadoso con nosotros y misericordioso. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. El siguiente himno se titula Dios descendió. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, de gloria eterna, me regocijé en Jesús. Me ha preparado un bello en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz. De sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Y gracias a que Dios descendió, hermanos, es que gozamos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener el tiempo, hermanos, para tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Si pueden acompañarme, por favor, ahí a la carta de Pablo a los Colosenses. Carta de Pablo a los Colosenses, por favor. Capítulo 4, vamos a dar lectura en esta mañana de este capítulo.
Son 18 versos. Colosenses, por favor, capítulo 4, 18 versos, vamos a dar lectura. ¿Tenemos la porción? Dice la palabra de Dios: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y de Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Unidos, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hermanos, con esta porción de la Escritura queremos dar la bienvenida a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que nos están viendo a través de la página del templo, y queremos decirle que nos sentimos contentos porque el Señor nos permite nuevamente congregarnos, hacerlo a través de esta manera, mientras pues la situación no mejore o mientras la situación no cambie, lo estaremos haciendo así. Y pues estamos agradecidos, hermanos, porque en estos momentos, en estos tiempos, el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Creo que hemos gozado de las bendiciones del Señor, extrañamos, quiero decirlo de esta manera, el tiempo de agradecimientos, extrañamos el tiempo en el cual podíamos escuchar los agradecimientos y testimonios de los hermanos de cómo el Señor ha sido fiel durante estos días. Y pues sabemos, hermanos, para los hermanos de la iglesia que pues necesitamos seguir orando por cada una de las familias, en especial por la hermana Isabel, que saben que ha pasado por una situación difícil durante estos días. Que el Señor sea el que siga consolando su corazón, igual que su familia, que pueda encontrar pues la paz y el consuelo y la esperanza que solamente nuestro Señor Jesucristo puede darnos a cada uno de nosotros, hermanos. Y pues es una bendición nuevamente el congregarnos, el reunirnos, el vernos, saludarnos, aunque sea a través de ese medio, pero esperamos y confiamos, hermanos, que pronto lo hagamos, no solamente a través de las plataformas, sino que podamos hacerlo aquí en la casa del Señor. Ya tendrán algunas noticias durante esta semana, estaremos en contacto a través del grupo por algunos anuncios que quiero compartir con ustedes y lo que queremos hacer, hermanos, durante las próximas semanas. Que sea el Señor el que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder seguir haciendo su obra. Así que vamos a continuar con el programa.
estaremos entonando el siguiente himno para que podamos, hermanos, entonarlo, que nos acompañen a través de este canto, con este canto, alabar el nombre del Señor, que lo hagamos los que estamos aquí en la casa del Señor, pero también si usted está conectado en su casa y puede acompañarnos, seguirnos con la letra, nos sentiremos, hermanos, muy apoyados aún desde aquel lugar donde usted se encuentra, y sobre todo que lo podamos hacer un momento para alabar y glorificar el nombre del Señor. El siguiente himno se titula Ve conmigo, mi buen Salvador. Ve conmigo, mi buen Salvador, te necesito más y más. Si voy solo yo tendré tiempo, mas tú me das valor y paz. En mis luchas con el tentador quiero andar cerca de ti. En la tempestad me cubre tu bondad, Jesús mi mano, ven aquí. Ten mi mano aquí, pues débil soy, Señor. Peregrino sí, requiero tu amor. Oye mi clamor, socórreme, Señor. No me faltarás, tú siempre me guiarás, Jesús mi mano, ven aquí. Ve conmigo, mi buen Salvador, tu luz divina me guiará. Tu palabra es mi sostén, Señor, feliz mi alma vivirá. Soy testigo de tus almas, por gracia yo salvado fui. En la oración hay dulce comunión, Jesús mi mano, ven aquí. En la Cristo tú aquí, eres soy mi Salvador. Peregrino soy aquí, quiero tu amor. Óyeme si mi clamor, socórreme, mi Señor. No me faltarás, Jesús mi mano, ten aquí. Ve conmigo, mi buen Salvador, mi mano ten con gran amor. Cuando llegue ya mi fin aquí, oh, no me dejes, buen pastor. En tu gloria me darás tú, no pueda ver tu resplandor. No tendré temor contigo, mi Señor, Jesús mi mano, ven aquí. Ten Cristo tú aquí, débil soy mi Salvador. Peregrino soy aquí, quiero tu amor. Óyeme si mi clamor, socórreme, mi Señor. No me faltarás, Jesús mi mano, ten aquí. Amén, hermanos. Gracias a Dios por estos cantos que nos permite el Señor entonar en esta mañana. Vamos a continuar con el programa y les invito a que me acompañen a tener el tiempo de la palabra, la predicación, de la palabra de Dios. Lo haremos, por favor, en esta mañana, y les invito a que me acompañen a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13, por favor.
Vamos a leer los primeros 11 versos, Proverbios capítulo 13, 13, versículo 1 al 11. Estaremos dando lectura de esta porción de la Escritura. Quiero que me acompañe, hermano, por favor, con su vista, y daremos lectura a estos 11 versículos. ¿Tenemos la porción? Proverbios capítulo 13, versículos 1 al 11. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Acompáñenme por favor a leer el versículo 7 de este Proverbio capítulo 13. Versículo 7, hermanos, dice por favor: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Encontramos, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios un pasaje en el cual Salomón, siendo uno de los hombres más sabios sobre la tierra, siendo Salomón un hijo de un rey tan importante como lo es el rey David, que tuvo precisamente, hermanos, la necesidad de escuchar las palabras de su padre, aquel rey tan importante como lo fue David. Y creemos, hermanos, que a lo mejor otro de los hijos que no hizo las cosas tan bien, también está descrito en esta porción, porque habla de aquel hombre que escucha el consejo, pero también de aquel hombre que no lo escucha. Y en esta porción del versículo 7 nos dice que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En esta mañana quiero compartir precisamente cuáles son las enseñanzas que nos deja, y voy a decirlo de esta manera, la escasez en la vida de cada uno de nosotros. Como todos sabemos, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. En un principio, cuando se dictó que se iba a hacer la cuarentena, recuerdo esos momentos épicos, y creo que muchos de nosotros los vimos y lo estamos viendo de repente todavía, en lugares donde la gente se desborda por ir a las tiendas de autoservicio y comprar muchos víveres para este momento de cuarentena que íbamos a estar viviendo. Y podemos pensar, hermanos, que la gente se estaba preparando para lo que podría venir. Pero más allá de una preparación, la gente se estaba volcando en realizar compras, como decimos y como se ha dicho, compras de pánico, en el que se alarmaban, en el que se asustaban por lo que pudiera llegar a pasar. Y de repente aquellos que queríamos ir más tarde para no estar con toda la gente, nos dábamos cuenta que entramos al supermercado, a la tienda de autoservicio. ¿Y cuál era la sorpresa de muchos? Pues que
no había aquellas cosas necesarias que nosotros estábamos buscando. ¿Por qué? Porque mucha gente ya se nos había adelantado, ya había ido, y entonces encontramos, hermanos, esta frase que se llama, o esta palabra, que había escasez de alimentos. Y encontrábamos las tiendas de autoservicio vacías de algunos productos necesarios como huevo, ya no había huevo. Mucha gente compró papel sanitario a granel y íbamos y no había papel sanitario. Otros nos dejaron sin tener productos de limpieza como desinfectante, gel antibacterial, y no había, hermanos, la manera de conseguir estos productos, y decíamos, hay una escasez de productos. Aún cubrebocas y guantes y cosas desechables, hermanos, volaron en las tiendas de autoservicio. Y ese momento mucha gente entró en temor, en pánico, porque no había lo necesario para poder entonces suplir las necesidades que parecía que venía en ese momento. Y utilizamos la palabra escasez, hermanos, para referirnos precisamente, como dice el diccionario, a la carencia de lo necesario para cubrir las necesidades vitales. Pero esa carencia, hermanos, en pocas ocasiones deriva o trae como consecuencia la pobreza. Se habla, hermanos, de escasez cuando se prevalece un escenario de insuficiencia de los recursos fundamentales para satisfacer las necesidades del individuo. Pero creo que muchos de los que estamos aquí y muchos de los que están conectados, que nos están viendo, déjeme decirle que aunque no contemos con algunas cosas en nuestros hogares, en nuestras vidas, no estamos en escasez, porque la escasez es cuando prevalece un escenario de insuficiencia de recursos fundamentales para satisfacer las necesidades, ya sea de un individuo, de una familia o de un grupo más amplio en la sociedad o de una comunidad. Pero si nos damos cuenta, hermanos, creo que todos tenemos lo necesario para vivir. Contamos con ropa para vestir, contamos con alimentos para tomar, contamos con un lugar, hermanos, donde vivir, donde descansar. Y eso, hermanos, es más que suficiente para decir que no me encuentro en una situación de calle. Y sabemos, hermanos, que en México, en nuestro país y en muchos otros lugares hay personas que se encuentran en situación de calle. Aquellos que no tienen una casa donde vivir, aquellos que no tienen a lo mejor lo necesario para cubrirse del calor o del frío, aquellos que no tienen lo necesario para tomar por lo menos los 3 alimentos al día. Y estas personas, hermanos, sí están en escasez, sí están precisamente en situaciones de precaria necesidad, en donde ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos están viendo, quiero creer, quiero pensar, hemos pasado por una situación como esa. Siempre que vamos al refrigerador, por lo menos hay algo para comer. Siempre que estamos en nuestra casa, tenemos un lugar donde descansar. Siempre que hace frío o hace calor, tenemos lo necesario para cubrirnos. Y hermano, Dios ha sido grande con nosotros, Dios nos ha derramado grandes bendiciones y ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. Muchos hemos pensado, hermanos, que ha habido ocasiones en que sentimos que llega la escasez a nuestras vidas. Pero déjeme decirle que a lo mejor no la hemos experimentado, porque no nos hemos quedado sin comer, no nos hemos quedado sin un techo, no nos hemos quedado sin ropa que vestir. Por lo que nos hemos privado, hermanos, quiero decirlo de esta manera, de que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, porque siempre esperamos algo más. La escasez o la pobreza, hermanos, déjeme decirle que tiene un origen y puede derivarse precisamente a una falta de trabajo. A lo mejor alguien no tiene una fuente de ingreso, una fuente de trabajo, y puede venir la escasez. Pero también puede derivarse la escasez a una falta de diligencia. A veces nosotros no somos diligentes, hermanos, en la hora de trabajar. O también se deriva a una falta de una buena administración de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mire lo que dice el versículo 4. Proverbios capítulo 13. El alma del perezoso, ¿qué dice? Desea. El alma del perezoso desea. Y termina diciendo, y nada alcanza. He escuchado frases que dicen, no, a mí no me den, a mí pónganme donde hay para solamente extender la mano. Pero necesitamos, hermanos, hacer algo, y Dios nos manda el ser productivos, Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a ser diligentes, porque dice el versículo 4,
La segunda parte, mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? Será prosperada. Entonces, hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero también Dios espera que usted y yo hagamos cosas que estén de acuerdo a la palabra de Dios, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de escasez, aún en tiempos de cuarentena, aún en tiempos donde algunos de ustedes, algunos de nuestros hermanos o familiares o conocidos no han podido regresar a sus trabajos o han sido suspendidos por alguna enfermedad, por alguna situación. Pero usted que tiene trabajo, hermanos, pues necesitamos ser diligentes para no caer en este tipo de escasez, porque dice el versículo 7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Con estas dos actitudes, hermanos, quiero decirle que el Señor no se complace, porque creo que todos los que dicen, versículo 7, los que dicen ser ricos, dice los que pretenden ser ricos y no tienen nada, son aquellas personas que siempre están diciendo que hay escasez en sus vidas. Pero dice la contraparte, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y también viene esa idea de escasez en la vida, porque siempre queremos tener más. El que tiene quiere más y el que no tiene siempre quiere tener. Entonces siempre vamos a ver en nuestras vidas, hermanos, que a lo mejor estamos pasando por alguna crisis de escasez en alguna situación, pero si volteamos a nuestro alrededor, si vemos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos da hasta estos momentos, podemos, hermanos, entonces entender que no hemos pasado por ningún tipo de escasez. Pero si fuera el caso que estamos viviendo en algún tipo de escasez, si estamos viviendo en algún momento en el cual el trabajo no es lo mismo, si vemos viendo cómo se ha reducido a lo mejor las horas de trabajo, el ingreso, y usted dice, bueno, he pasado por alguna situación difícil, ¿qué puedo aprender? ¿Qué me puede enseñar Dios en su palabra a través de la escasez? En primer lugar, tengo que recordar, hermanos, que en esos momentos de escasez me enseña a ser hombre de fe y no afanarme por las necesidades. La escasez me enseña a ser un hombre de fe y no afanarme en las necesidades. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 6, una porción que muchos ya conocemos, que hemos estudiado y que vamos a recordar, hermanos, en este momento. La escasez me enseña, hermanos, a ser hombre de fe y no afanarme por las necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a leerlo alternadamente. Espero que me acompañe, hermanos, a hacer esta lectura. Comienzo con el verso 25, usted el 26 y nos unimos en el 34. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿Por qué os afanáis? considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El afanarnos en nuestras vidas, hermanos, saca de nosotros aquello que no le agrada a Dios. Dios no le agrada, hermanos, que tengamos una vida
basada en la carne, basada en las preocupaciones, basada en la falta de fe en Dios, basada en la confianza en los hombres, basada en la confianza probablemente en algunas cosas, en algunas posesiones, o basada en la confianza en ciertas circunstancias. Déjeme decirle, hermanos, nuevamente que el afán siempre va a mostrar la vida espiritual que tenemos actualmente, ya sea basada en la fe en nuestro Dios, o ya sea una vida que está basada y confiada precisamente en todo aquello que está fuera de Dios. Nos confiamos, hermanos, en el sueldo, nos confiamos en el ahorro, nos confiamos en el aguinaldo, nos confiamos en las utilidades, nos confiamos en el aumento. Nos confiamos, hermanos, en el buen puesto de algún conocido, nos confiamos en las buenas relaciones que tenemos con las personas, nos confiamos, hermanos, aún en la carrera que hemos estudiado, nos confiamos en lo que podemos hacer, en nuestras habilidades, en nuestros dones, nos confiamos, hermanos, en lo indispensables a veces que no sentimos para ciertas cosas. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios no se agrada de esa confianza y de esa fe que tenemos, como le dije en un principio, en las personas, en el trabajo, en aquello, hermano, que tenemos, aquello que poseemos, o en las circunstancias que nos rodean. Más que en otros tiempos, hermanos, Dios está probando nuestra fe en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico, en cuanto al trabajo, en cuanto a las posesiones. Y vemos, hermanos, cómo en muchos lugares la gente se está quedando sin trabajo, y nosotros confiamos y oramos y pedimos al Señor pues que no pueda llegar a nuestra vida, a nuestra familia, una situación como esa. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si el Señor permite que a algún miembro de la iglesia o de la familia se quedara sin trabajo? Pues el Señor, hermanos, estaría probando nuestra fe. El Señor estaría probando, hermanos, realmente en dónde estamos teniendo nuestra confianza. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El afán, hermanos, la ansiedad y la escasez va en muchas ocasiones a sacar realmente el área espiritual en la cual nos estamos alimentando, ya sea en nuestra vida carnal o ya sea en esta confianza y en esta fe en nuestro Dios. Lo podemos ver, hermanos, en muchas ocasiones cómo el Señor pone a prueba nuestras vidas. Podemos ver cómo el afán no nos deja, hermanos, en muchas ocasiones ver la bondad de Dios en medio de la escasez, la providencia de Dios, hermanos, en medio de la pobreza, las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas a través de la fe que tenemos en Él. Pero es necesario, hermanos, que en estos momentos difíciles nos pongamos a pensar en aquello que el Señor sigue derramando bendiciones, en aquello que el Señor sigue trabajando y mostrándonos su misericordia y sus bondades. En ocasiones, hermanos, déjenme decirle que olvidamos que el Señor nos ha dado vida. Olvidamos, hermanos, que el día de hoy pudimos abrir nuestros ojos, pudimos despertar, pudimos levantarnos, pudimos gozar de salud. Podemos, hermanos, darle gracias a Dios por ello, y eso no lo podemos comprar con nada. Pero el Señor también quiere, hermanos, que recordemos que tenemos un techo debajo del cual podemos descansar, que tenemos una ropa para vestir, que tenemos una familia, hermanos, que a veces estamos olvidando. El Señor sigue bendiciendo nuestras vidas, hermanos, pero necesitamos aprender a confiar en Él. Ahora, en estos tiempos, también nosotros como iglesia hemos estado siendo probados, hermanos, hemos estado siendo pues precisamente motivados a seguir confiando en el Señor, porque sabemos la situación que se vive y sabemos, hermanos, que en muchas ocasiones la vida de nuestros hermanos, los trabajos, pues han sufrido algunos cambios, y necesitamos, hermanos, el seguir confiando en el Señor, en que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Pero no solamente en la escasez aprendemos a ser hombres de fe y no afanarnos, hermanos, en medio de la escasez. Quiero que me acompañen, por favor, a ver otro resultado o otra enseñanza que nos da la escasez en estos tiempos. Primer libro de los Reyes, por favor, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 8.
Primer libro de los Reyes, capítulo 17. ¿Estamos ahí? Vamos a leer versículo 8 al 16. Alternadamente dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco para dejar en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y para beber. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La siguiente enseñanza, hermanos, que nos da la escasez en estos tiempos es precisamente que nos enseña a confiar en Dios y que Él puede suplir cada una de nuestras necesidades. La enseñanza que podemos aprender en estos tiempos es que necesitamos, hermanos, confiar en que Dios tiene todo el poder y es todopoderoso, hermanos, para suplir cada una de nuestras necesidades. Pero fíjese cómo lo digo: necesidades, aquello necesario, indispensable para la vida. La necesidad, hermanos, de pan fue suplida por una viuda pobre en la vida de aquel profeta de Dios llamado Elías. Elías, este profeta, no tenía un lugar donde descansar. Dios le dijo: vete al arroyo de Querid, vete a la cueva y espera ahí, porque yo te voy a alimentar, yo voy a suplir de una u otra manera que comas y que tomes agua. Pero también le dio la instrucción de que visitara a una de las viudas que se encontraban en aquel lugar. Y dice que vio a esta mujer que iba recogiendo leña porque necesitaba ella suplir una de las necesidades básicas. ¿Y cuál fue esa necesidad básica? El alimento. Pero no solamente para ella, sino también para su hijo. Cuando la viuda, hermanos, se encuentra con el profeta, le da un vaso de agua. Elías le dice: necesito que me des de comer. Y esta viuda le dice: no tengo pan cocido. Versículo 12, acompáñeme con su vista. Dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y fíjese cuál era el plan de esta mujer. Y después de haber comido, ¿qué iban a hacer? Dejarse morir. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía más. Ella sí que vivía en escasez. Ella sí que vivía en necesidad. Pero fíjese lo interesante: Dios le dijo que buscara a esta mujer para alimentarlo. ¿Qué hizo la mujer? Versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Es decir, prepara lo que tengas que hacer, haz la masa, cose la harina
haz el pan, pero antes de que tú comas, dice el versículo 13, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Dice, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué hizo la mujer? Simplemente confió en la palabra de Dios, confió en que Dios iba a suplir sus necesidades, confió en la palabra de aquel hombre, en darle primero a él y que el Señor iba a hacer la obra con ellos. Y a partir de ese momento, hermanos, dice la palabra del Señor que el aceite de la vasija no menguó, sino que tuvieron alimento suficiente. Encontramos, hermanos, cómo Dios está supliendo cada una de las necesidades de sus siervos. Pero no solamente la bendición llegó a la vida del profeta de Dios, sino que abarcó a esta familia, conformada por una viuda y conformada por su hijo. Y ellos pudieron, hermanos, también experimentar la misericordia de Dios. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Solamente ese día? No. Dice que comieron muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabe qué es lo que también aprendemos, hermanos, en la escasez? Tenemos, hermanos, que aprender a no ser egoístas. Tenemos, hermanos, que aprender a no pensar solamente en nosotros. La viuda pudo haber dicho, pero ¿cómo te voy a dar de comer a ti? ¿Cómo voy a suplir tus necesidades si mi hijo se está quedando sin comer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ella no pensó, hermanos, en su necesidad, sino que prefirió obedecer la palabra de Dios. Prefirió obedecer a aquel siervo de Dios. A veces, hermanos, el egoísmo nos ciega. A veces el pensar solamente en nuestras propias necesidades nos lleva precisamente, voy a utilizar esa palabra, a veces a no ser generosos o a ser un poco mezquinos en el dar. Pero entendamos, hermanos, que aún en la escasez, el Señor tiene todo el poder para suplir cada una de nuestras necesidades. Pero tenemos, hermanos, que confiar. Ya vimos en el punto anterior, tenemos que tener la fe, ser hombres y mujeres de fe, sabiendo que el Señor ahí está presente. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a hacer a un lado nuestro egoísmo, el ver por nuestras propias necesidades, el ver por nuestra propia vida, como lo dijo esta viuda, esta mujer, y pensó primero en obedecer a Dios, puso su fe en las palabras de aquel siervo de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios nos confirma que al creer esta mujer, al confiar, el Señor suplió no solamente la necesidad del siervo, sino suplió la necesidad de aquella familia. Y no solamente ese día, sino que tuvieron muchos días en los cuales pudieron comer. Y es lo mismo, hermanos, que sucede en estos tiempos. Yo sé que a lo mejor todos tenemos necesidades y pensamos, pastor, pero es que viene muchas necesidades en mi familia que tengo que suplir. Tenemos, hermanos, que aprender a pensar que va a haber limitaciones. Pero no porque haya limitaciones podemos pensar que somos pobres o que vivimos en escasez. A veces decimos, es que no tengo estos zapatos que quiero y soy pobre. La otra vez estaba viendo un video, hermanos, de una persona que le preguntaron, bueno, ¿cuánto cuestan tus tenis? Unos tenis. Y esos tenis costaban la cantidad de 30,000 pesos. Y yo digo, en mi pensamiento, ¿quién puede gastar 30,000 pesos en unos tenis? Pero sí hay personas, hermanos, que gastan ese dinero por suplir una necesidad. Y a veces cuando nos limitamos de ciertas cosas, pensamos, hermanos, que estamos viviendo en escasez. Pero como le dije en un principio, no vemos, hermanos, todo lo que el Señor nos está dando. Tenemos cosas necesarias y tenemos, hermanos, que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender a pensar en que hay personas con más necesidades que nosotros. Dios, hermanos, nos dará nuestra familia,
nos dará a nuestra iglesia grandes bendiciones, siempre y cuando confiemos en que Dios suplirá cada una de esas necesidades, aún en medio de la escasez, aún en medio de esta contingencia, aún en medio de las limitaciones que tenemos a veces para salir, para disfrutar de las cosas, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra, hermanos. ¿Sabe qué es lo que sale a la luz también en estos tiempos de escasez? Las excusas y los pretextos. A veces no obedecemos a Dios y ponemos muchas excusas, muchos pretextos, hermanos, pero Dios quiere bendecirnos y ya no pensar solamente en nuestros problemas o nuestras necesidades o nuestras limitaciones. Quiero poner unos ejemplos. De repente, cuando podíamos congregarnos normalmente, cuando teníamos las puertas abiertas del templo, de repente encontramos hermanos que no llegaban a la iglesia y nos poníamos a pensar, bueno, ¿por qué no llegaron? Y la razón por la cual no llegaban, decían, bueno, pastor, es que no tenía cómo llegar al templo, porque no tenía para el camión. Pero yo he sabido de algunos que tienen que caminar muchas horas con tal de lograr y llegar a cierto lugar. Yo le aseguro que si no hay para el camión, usted hace lo posible para llegar al trabajo y para llegar a la escuela, ¿cierto o falso? Cierto. Y buscamos la manera y le hablamos a alguien que pase por nosotros, pero hacemos lo posible, hermanos, para poder cumplir con el Señor. De repente ponemos la excusa, no, pastor, es que se me ponchó el carro y no hubo manera de llegar al templo. No, pastor, sabe que no pude ir porque hace mucho frío, hace mucho calor, y ya sabe que en el templo es bien extremo. En tiempo de frío hace mucho frío, parece un refrigerador, y en tiempo de calor, pastor, el templo es un horno. Por eso no pude ir, el clima no me lo permitió. De repente decimos, bueno, es que está lloviendo y no pude de repente ir al templo. Otros pueden decir, es que me tocó lavar, me tocó planchar, alistar las cosas, porque hay un partido, porque hay un programa especial en la televisión, y damos, hermanos, muchas excusas. Y no cumplimos, hermanos, con nuestra responsabilidad hacia Dios. Algunos, en estos tiempos de escasez, también nos vemos, hermanos, con ciertas limitaciones en cuanto a lo económico. Eso lo creemos y lo sabemos. Pero eso, hermano, tampoco hay esa excusa o pretexto para no cumplir con las ofrendas, hermanos, que son del Señor. Y podemos decir, pastor, pero es que en esta semana, en esta quincena o en este mes, se me juntaron todas las compañías que andan detrás de mí. La compañía del agua, la compañía de la luz, la del teléfono, la del internet, y hay muchas cosas, hay muchos gastos, y por eso no he dado las ofrendas a Dios. Recuerde, hermanos, que aún en tiempos de necesidad tenemos un Dios que sigue trabajando y obrando en nuestras vidas, ¿cierto o falso? Tenemos un Dios, hermanos, que es todopoderoso, ¿sí lo cree? Tenemos un Dios, hermanos, que tiene todo el poder para suplir no solamente lo necesario, sino darnos aún más allá. Por eso, hermanos, no tenemos excusa de decirle al Señor que no pudimos cumplir con Él. La escasez, hermanos, nos enseña que tenemos un Dios todopoderoso. Y recuerde, hermanos, que si no cumplimos con el Señor de una u otra manera, el Señor se lo va a cobrar de una o de otra manera. Tercera enseñanza. Hacemos una recapitulación. Tengo la enseñanza, hermanos, en estos tiempos de que necesito ser un hombre de fe y no afanarme. Tengo la enseñanza de confiar en que Dios tiene todo el poder para suplir cada una de mis necesidades. En tercer lugar, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. ¿Estamos ahí? Versículo 1 al 4, acompáñame con su vista, por favor. Lucas capítulo 11, 1 al 4, dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tercera enseñanza, hermanos, que aprendemos en cuanto a la escasez o en tiempos de escasez, es precisamente que tenemos una enseñanza a orar más a Dios. Yo no sé, hermanos, si en estos tiempos difíciles usted ha dedicado más tiempo para depender de Dios, para poner en las manos de Dios todas esas peticiones y necesidades, que tiene en su vida. A través de la oración, hermanos, es como se pide a Dios suplir las necesidades. A través de la oración es que Dios quiere, hermanos, que le pidamos. Fíjese en el mismo capítulo 11, versículo 9 al 13. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A través de la oración, hermanos, es que Dios espera que usted y yo vayamos a pedirle aquello que estamos necesitando, aquello que es una petición. Recuerde, hermanos, a través de la Escritura, hombres como Josué, que oró para que el sol se detuviera, hombres como Elías, que oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera, un hombre como Daniel, que oró para que cerrara la boca de los leones, otro hombre como Jonás, que oró y el pez lo vomitó. Pero tenemos un ejemplo más, el del Señor Jesucristo. Él mismo necesitaba orar a Dios en aquel momento difícil, en aquel momento de prueba, hermanos, en el que Él se encontraba, en el que iba a ir a la cruz del Calvario, y le dijo al Señor en aquella oración, en aquella petición, Señor, quiero que pase de mí esta copa. Pero reconoció algo: no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos aprender en estos tiempos. Que aunque haya pruebas, necesidades, hay que reconocer a Dios en nuestras vidas y depender más de Él. Confiar más en Él. Pedirle más a Él. Exponer cada una de nuestras necesidades. Pero siempre, siempre, siempre buscando su voluntad, no la nuestra. Cuando nos aferramos a nuestra voluntad, hermanos, probablemente llegue a nuestras vidas cierto tipo de frustración, porque no obtenemos lo que queremos. Y es mejor, hermanos, buscar la voluntad del Señor. Y por último, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, estaremos viendo la cuarta enseñanza en tiempos de escasez. Ya estamos por terminar. Filipenses capítulo 4. ¿Estamos ahí? Vamos a leer versículo 10 al 20. Quiero que me acompañen a hacer la lectura, por favor, de manera alternada. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Comienzo con el 10, ustedes el 11 y nos unimos en el 20. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cristo que me fortalece. Sin embargo,
Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. También vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La última enseñanza, y creo que es una de las más importantes, no quiero demeritar ninguna de las anteriores, como el que Dios nos mande a ser hombres de fe, o el que Dios nos mande a confiar en que Él suplirá nuestras necesidades, o en que Dios nos mande a orar cada vez más vehementemente hacia Él. Pero esta última enseñanza, hermanos, es una de las más importantes, porque nos ayuda a apreciar más las bendiciones, a regocijarnos en Dios por lo que Él nos ha dado, y precisamente a dar gracias en medio de la escasez o en medio de la necesidad. Hay un dicho muy popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es precisamente, hermanos, en tiempos de necesidad en donde decimos: me acuerdo cuando el Señor me bendecía, me acuerdo cuando tenía aquel trabajo, me acuerdo que no había ninguna necesidad en mi vida. Y es ahí, hermanos, en donde necesitamos, como lo dice Pablo, estar contento. Él estuvo contento, él estuvo agradecido. Dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Dice así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le fortalecían sus posesiones, no le fortalecían sus bendiciones, sino era solamente Cristo. Él, hermano, estaba viendo todo lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Como las iglesias, dice, muchos no me apoyaron, pero ustedes sí. Ustedes participaron en mi ministerio, ustedes en todo momento estuvieron enviándome ofrendas y agradezco a Dios por ello. Pablo, hermanos, fue uno de los hombres precisamente que sintió gozo porque los hermanos estaban apoyando su ministerio económicamente y él estaba valorando todo lo que ellos hacían. Dice el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. A veces, hermanos, cuando viene la necesidad, el gozo y el agradecimiento se van de nuestras vidas. Pero es una enseñanza, hermanos, que tenemos que aprender. Aún en tiempos de enfermedad se va el gozo de nuestras vidas. En tiempo de prueba se va el agradecimiento. Pero necesitamos, hermanos, ser agradecidos, regocijarnos y darle gracias al Señor por lo que Él nos da. Dice el versículo 15: y sabéis que también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, dice, sino vosotros solos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 19 esa convicción: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina diciendo el versículo 20: al Dios y Padre nuestro sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estaba diciendo Pablo con estas palabras? En medio de la necesidad, en medio de la riqueza, en medio de la abundancia, en medio de la escasez, a Dios sea
la gloria. Y en todo y por todo, hermanos, necesito estar contento, agradecido y apreciar cada una de las bendiciones que el Señor me ha dado. 4 enseñanzas. Dios, a través de la escasez, me enseña que necesito ser hombre de fe. Dios, a través de la escasez, me enseña que necesito a confiar más en Él, que es todopoderoso para suplir mis necesidades. A través de la enseñanza, Dios me enseña, hermanos, que necesito aprender a orar cada vez más. Pero la última y la más importante, que en medio de la prueba, de la necesidad, de la enseñanza, tengo que apreciar las bendiciones, a gozarme en Dios y sobre todo a agradecerle y glorificar su santo y bendito nombre. ¿Qué concluimos, hermanos? Quizá la escasez no ha llegado a nuestras vidas, porque como le dije en un principio, no estamos en situación de calle. Creo que nadie nos hemos quedado sin comer, a menos por voluntad propia. Creo que nadie nos hemos quedado sin algo que vestir. Creo que nadie nos hemos quedado sin un lugar donde dormir. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que aprender. En tiempos difíciles el Señor ahí está. Y solamente nos toca tomar una decisión. Ser egoístas y pensar solamente en mis necesidades, o ver que tenemos un Dios todopoderoso que en medio de esas necesidades aún tiene el poder para suplir cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar, hermanos, las crisis? ¿Cómo vamos a enfrentar la necesidad de las escasez en nuestras vidas? ¿Siendo más egoístas y reteniendo lo poco que tenemos? ¿O confiar en el Señor, seguir siendo generosos y viendo cómo el Señor suple cada una de nuestras necesidades? Dice el proverbio que leímos en un principio: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Creo que no, ninguno estamos aquí, hermanos, somos pobres. En un tiempo a lo mejor fuimos pobres en espíritu, pero ya no lo somos. Por lo tanto, hermanos, necesitamos aprender a agradecerle a Dios, sea cual fuere nuestra situación. Señor y Padre, en esta hora del día le damos las gracias nuevamente por darnos el privilegio y la oportunidad de abrir su palabra, de congregarnos, de agradecerle en medio de las pruebas, en medio de las necesidades y en medio de utilizar este término que lo llamamos como escasez, aunque creo y confío y espero que porque Dios lo ha prometido, ha suplido en nuestras vidas todo lo necesario. Aún en estos momentos el Señor sigue obrando, el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue derramando bendiciones y bondades sobre nuestras vidas. A veces no las vemos, a veces no las apreciamos, en muchas ocasiones no las valoramos, porque solamente estamos pensando en nosotros. Seamos, hermanos, como aquella viuda que no pensó en sus necesidades, sino que confió en Dios, que tenía todo el poder y tiene todo el poder para suplir no solamente la necesidad suya, sino también la del siervo de Dios. Y la invitación, hermano, para que confiemos y meditemos en el Señor es la que ya hemos mencionado. Escasez y necesidades van a venir, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿En quién estaremos depositando nuestra fe y nuestra confianza? ¿En quién estamos depositando nuestra mirada? Hagamos a un lado nuestras necesidades, nuestro egoísmo, para ver a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que tiene toda la abundancia, que tiene todas las riquezas, que es dueño de todas las cosas
y que puede suplir todo lo que necesitamos, como dice Pablo, conforme a sus riquezas y conforme a su voluntad. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita seguir confiando en el Señor y que su Espíritu Santo nos permita seguir comprendiendo, analizando y viendo la enseñanza en esta mañana. Padre eterno, bendiga a mis hermanos, bendiga a las familias de nuestra iglesia. Si es su voluntad, cuide y prospere sus trabajos, cuide y prospere sus vidas, su entrada y su salida. Y que en todo y por todo estemos contentos y agradecidos, y que a usted sea la honra y la gloria. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Agradecemos al Señor este tiempo que nos permite el congregarnos, el alabarle, el orarle aquí en su casa, el poder tomar la decisión en nuestras vidas de que aún en estos tiempos la honra y la gloria, hermanos, sigue siendo solamente y exclusiva para nuestro Señor. Anuncios, pues recordarle, hermano, esté pendiente de las actividades en los grupos de la iglesia. Como le digo, en esta semana estaremos teniendo algunos anuncios para las siguientes semanas, algún tipo de organización que estaremos haciendo, así que le invito a que esté pendiente de los grupos, que participe y nos diga, hermanos, si recibe cada uno de los mensajes. Estamos orando por la hermana Isabel, por su familia, por el resto de aquellos que están pasando por una situación difícil, y que el Señor, hermano, siga obrando en sus corazones. Oremos por aquellos hermanos que no han tenido la oportunidad de conectarse por diferentes motivos, para que puedan hacerlo, que puedan pues pronto congregarse con nosotros, y aquellos que lo hacen desde sus casas, pues que siempre tengan el tiempo, la oportunidad, la disposición y los medios para seguirlo haciendo, hermanos. Que Dios les bendiga. Antes de despedirnos, vamos a cantar un último coro, un último canto, y oramos, hermanos, que sea el Señor quien siga obrando aún en estos tiempos en nuestras vidas. Y pues acompáñenme, el siguiente canto se titula El Dios que adoramos. Ayúdenme a cantar, hermanos, este canto a nuestro Señor. A los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, hombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos, que tengan un excelente inicio de semana, coma rico, descanse, cuídese mucho y nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego.